Agradecemos a nuestro Dios, que con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. La escritura no puede ser quebrantada. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. El Dios de Israel no deja caer su palabra a tierra. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La palabra del Dios de Israel permanece para siempre. Agradecemos a nuestro Dios, que como David perseveramos en él, como Moisés perseveramos en él, como Josué perseveramos en él, como Pablo, judío fariseo, perseveramos en él, como Pedro, judío, perseveramos en él, como cada héroe de la fe. Agradecemos a nuestro Dios, que son sus palabras, Él es Dios y eso es suficiente. Y Él nos enseña, antes que pidamos, Él ya sabe qué necesitamos. Agradecemos a nuestro Dios, que todo el que pide recibe. Pedimos orar como conviene, como es de su agrado. Agradecemos a nuestro Dios, que nosotros pedimos su voluntad y no la nuestra, porque existimos para hacer su voluntad. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra salvación. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro bien, nuestra herencia. Él significa el todo del hombre. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es el amado de nuestras almas. Todos los días es nuestro amado. A un árbol se lo conoce por los frutos. Todos los días oramos a nuestro Dios. Todo lo que hacemos ante nuestro Dios lo hacemos. Y cuando pecamos contra nuestro Dios, pecamos. En esta oración y en cada oración, que es igual para todos, rogamos la voluntad de nuestro Dios. Como una vez recordaba y también meditábamos respecto a una mujer muy joven que, cansada de que en la congregación de la cual ella era parte, cada uno hacía lo justo y menos también. Y ella, cansada de eso, también decidió hacer lo justo. Y ella tuvo un sueño en el cual ella estaba en su congregación y de repente apareció alguien que era muy eficiente. Y esa persona que apareció, una joven, evidentemente estaba familiarizada con todo lo que se debía hacer en la congregación porque lo hacía todo bien. E incluso hacía lo que los demás no hicieron. Y ella, a través del sueño, la persona que soñó se dio cuenta que Dios puede levantar siervos, porque de hecho tiene pueblo para su gran nombre en toda tribu, pueblo, raza, lengua, nación, en todo linaje. Agradecemos a nuestro Dios, que nos esforzamos y seguimos en pos de Él. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos hace fuertes en batalla. Él nos hace sacar fuerzas de debilidad. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestro libertador y a Él clamamos. Líbrame, oh Dios de Israel, del hombre malo. Guárdame de hombres sanguinarios, los cuales maquinan males en su corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Dios de Israel, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red, junto a la senda me han puesto lazos.
He dicho al Dios de Israel, Dios mío eres tú, escucha, oh Dios de Israel, la voz de mis ruegos. Dios de Israel, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Dios de Israel, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. No, yo sé que el Dios de Israel tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Agradecemos a nuestro Dios, que en su luz vemos la luz, y oramos rogando a Él, porque con su amor cubre multitud de pecados. Y rogamos a nuestro Dios que Él examine el corazón de cada uno y a cada uno revele qué frutos da. Porque por la fruta, a cada árbol se lo conoce por su fruto. Que revele a cada uno si, por ejemplo, es un ñoqui o el Dios de Israel, a cada uno habla de una forma muy especial. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es amplio en perdonar, y Él prospera nuestra introspección, nuestro arrepentimiento, porque no queremos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. No queremos sembrar mal y cosechar mal. Oramos por cada persona para la cual nosotros hemos sido piedra de tropiezo. Y oramos también por cada persona que para nosotros fue piedra de tropiezo. Porque el Dios de Israel no hace acepción de personas. Él escudriña la mente, prueba el corazón, Él pesa los espíritus, discierne hasta la intención del corazón. Agradecemos a nuestro Dios, que Él interpreta cada pensamiento de cada uno. Agradecemos a nuestro Dios, que sobre toda autoridad hay uno más alto, el altísimo Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Él es el que pone y saca reyes. Toda autoridad por Él es establecida. Oramos a nuestro Dios, rogando su voluntad en el presidente Milei. Agradecemos a nuestro Dios, que todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a una puerta se le abrirá. Rogamos la voluntad de nuestro Dios, porque un reino dividido no va a permanecer, y nosotros somos el reino del Dios de Israel, y en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. El que no junta, desparrama. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el presidente Milei y en cada persona bajo autoridad. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el presidente Milei, en cada autoridad que sigue los lineamientos del gobierno del presidente Milei, y rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que marcha en oposición contra el gobierno del presidente Milei. El presidente Milei en una conferencia habló de palomas, halcones, talibanes. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que son representados por las palomas, en los que son representados por los halcones. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada talibán, en toda autoridad, por ejemplo, Victoria Villarroel, Kicillof, Massa, Tayana, Gildo Isfrán, Quintela, Sainz y Marocco, Bullaro, Delía, Grabois,
su voluntad en todas las autoridades, en cada autoridad, en cada ñoqui, en cada cuca tira piedra, rogamos la voluntad de nuestro Dios, en cada puntero político, en cada terian, en cada persona bajo autoridad. Agradecemos a nuestro Dios, que su palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y Él nos enseña. De más estima es el buen nombre que muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Dios de Israel. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Dios de Israel. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos del Dios de Israel velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual el Dios de Israel estuviere airado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en el Dios de Israel. Te las he hecho saber hoy, a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque el Dios de Israel juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos esfuerza, Él nos disciplina, Él nos hace sacar fuerzas de debilidad, Él nos hace fuertes en batalla, Él nos fortalece en el poder de su fuerza. Nadie es fuerte por su propia fuerza. El Dios de Israel es la fortaleza de los siglos,
Y Él nos ordena, diga el débil, fuerte soy. Y Él nos revela, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque el poder del Dios de Israel se fortalece en nuestra debilidad. Agradecemos que como el Señor Jesús también podemos decir, me dejan solo, pero solo no estoy. Mi Padre está conmigo. El Dios de Israel no se adormece. Él es nuestro escondedero. Él nos oculta en lo reservado de su morada. Agradecemos a nuestro Dios que nos cobijamos bajo sus alas y bajo la sombra de sus alas estamos seguros. No marchamos como que vamos huyendo, porque el Dios de Israel marcha delante nuestro y nos protege las espaldas. No avanzamos en nuestro nombre, avanzamos en el nombre del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Somos soldados, soldados del Dios de Israel, soldados de las milicias del Dios de Israel. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas y destrucción de todo lo que se levanta contra el conocimiento de nuestro Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos que por nuestro Dios, porque nos lleva de gracia en gracia, de victoria en victoria, de poder en poder. Él llena nuestra boca de risa. Por Él y solo por Él nos reímos de lo porvenir, nos hace vivir confiadamente, muy bendecidos, muy bienaventurados, porque somos su reino. Y oramos a nuestro Dios. Un reino dividido no va a permanecer. Rogamos a nuestro Dios su voluntad, porque toda autoridad por Él es establecida. Él estableció al presidente Milei al frente de la Argentina como autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei y en cada persona bajo autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el Congreso, los diputados, los senadores, en la justicia federal, en las fuerzas de seguridad, en cada jefe de familia, que no tiene trabajo, en cada jefe de familia que no cuida su trabajo, en cada jefe de familia que no tiene formación de ningún tipo. Por ejemplo, el multimillonario Elon Musk, él analiza que la educación tradicional en parte convive con la realidad de que hay personas que tal vez no tengan educación, pero tienen grandes habilidades y encuentran trabajo en el mercado. Y el Dios de Israel es el que da dones y talentos. Él nos hace entendidos en los tiempos, y aunque una persona no tenga formación de ningún tipo, una puerta que el Dios de Israel abre, nadie la puede cerrar. Agradecemos a nuestro Dios, que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Rogamos también por cada líder que invoca el nombre de nuestro Dios. Por ejemplo, Bukele, Milei, Trump, que por todo el mundo, con motivo de la ayuda que brindó a Venezuela, con motivo de la ayuda que brindó a Irán, hay ciudadanos de todo el mundo que, por ejemplo, se ponen la bandera de su país y bailan como el presidente Milei, reconociéndolo. Oramos por Trump, oramos por el presidente Trump, oramos por Isaac Herzog, también por nuestro presidente Milei, Benjamín Netanyahu. Por ejemplo, en Nigeria estaban asesinando cristianos y los cristianos, también drusos, pidieron ayuda al al primer ministro Benjamín Netanyahu, y sí nos ayudó. Agradecemos a nuestro Dios, cada líder que es brazo ejecutor de Él,
Oramos por Benjamín Netanyahu, Isaac Herzog, Giorgia Meloni, Santiago Peña, Santiago Abascal, Zelensky, Novoa, Paz, Cast, Mulino, Boris Johnson, entre otros. Agradecemos a nuestro Dios que con el tiempo, la alegría, con nuestra atención, la mente, con el tiempo, con los talentos, dones, el interés, con todo de nosotros, hacemos lo más importante. Andamos en pos de nuestro Dios. Porque el Dios de Israel nos revela. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Dios de Israel le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos, y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el astodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo. También los sabeos. Al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú, por suerte, el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte, pues, ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo del Dios de Israel, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad, y los territorios de los gesureos, de los maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán, hasta Salca, todo el reino de Og de Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los gesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los hijos de Israel, entre los israelitas hasta hoy. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Adonai, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Hesbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Haasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Saretzar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas del Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, príncipes de Sehón que habitaban en aquella tierra.
También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer, y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Esbón hasta Ramat Mizpa y Betonim, y desde Maanaim hasta el límite de Debir, y en el valle Betaram, Bet-Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Sehón, rey de Esbón. El Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Maanaim, todo Basán, todo el rey de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de Galaad, y Astarot, y Edrei, ciudades del reino de Og de Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Adonai, el Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les ha dicho. Agradecemos a nuestro Dios, que él no hace acepción de personas, y a cada hijito entregó su heredad. Agradecemos a nuestro Dios, que con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y pedimos su voluntad, cada uno estar donde el Dios de Israel quiere que estemos. Agradecemos a nuestro Dios que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Agradecemos a nuestro Dios cada Moisés de este tiempo. Agradecemos a nuestro Dios cada Josué de este tiempo. Agradecemos a nuestro Dios su buena voluntad para con los hombres. Y agradecemos a nuestro Dios que el hombre propone, pero Dios dispone. Algunos juegan a cara o cruz para determinar la suerte, pero a la suerte la determina Dios. Uno se alista para la batalla, pero la victoria está en la mano de Adonai, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos a nuestro Dios, que Él pelea por nosotros cada batalla. Rogamos a nuestro Dios hacer su voluntad. Y oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en los que alzan su mano contra su reino, contra su trono, contra su señorío, contra su pueblo, contra Israel, contra sus hijos, contra sus hijas. Nosotros con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que dividen su reino, en los que enseñan idolatría, en los que enseñan falsas doctrinas, en los que son piedra de tropiezo para los niños. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que con impiedad e injusticia detienen la verdad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Argentina, Cuba, Venezuela, Nigeria, Sudán, Congo, Etiopía, Somalia, Mozambique, Irán, Turquía, Qatar, Siria, Líbano, todo el Medio Oriente, Ucrania, Rusia, Corea del Norte, toda la tierra. Porque con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los niños persas, los ayatolá, Erdogan, los kurdos, Reza Pahlavi, al-Julani, en todos los niños que su trabajo le han costado. Rogamos la voluntad de nuestro Dios
en la diáspora, en los niños que están en medio de conflictos bélicos, por ejemplo, los de Ucrania, los de Rusia, los niños de Gaza en manos de terroristas palestinos, cada casco blanco que va a estar en la franja de Gaza. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada casco blanco argentino que va a estar en la franja de Gaza. Y también rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada terrorista que está en la franja de Gaza. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada niño que no conoce su nombre. Rogamos a nuestro Dios que no perezcan los niños por falta del conocimiento de Él. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Agradecemos a nuestro Dios que, por ejemplo, Él envió a Pablo, judío fariseo, a predicar a los no judíos. Y agradecemos a nuestro Dios que suya es la tierra y toda su plenitud. Agradecemos a nuestro Dios que día a día añade a su reino a los que han de ser salvos. Agradecemos a nuestro Dios que Él tiene mucho pueblo para su gran nombre. Agradecemos a nuestro Dios cada Pablo, judío, fariseo, que quiere llenarlo todo del Evangelio de Jesucristo. Agradecemos a nuestro Dios cada servidor suyo, que persevera en Él, como Pablo judío fariseo del cual nos enseña. Así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Agradecemos a nuestro Dios que Él, y solamente Él, es el que puede decir: lo anterior pasó, a todo lo hago nuevo. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos edifica, porque inútilmente construye el albañil si el que edifica no es Dios,
Inútilmente vigila el guardia si el que cuida no es Dios. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos edifica. Y a Él le pedimos, le rogamos que nadie nos arrebate su palabra. Cada uno es templo del Espíritu Santo del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos a nuestro Dios que nos dé su Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. El Espíritu de verdad, el Consolador. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Rogamos a nuestro Dios que nos dé espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Dios, que el que pide recibe, y pedimos ser bautizados con su hermoso Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu. Y ahí donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Agradecemos a nuestro Dios, que su gloria llena toda la tierra. La tierra está llena de sus beneficios. Agradecemos a nuestro Dios, que sus misericordias son muchas en extremo. Agradecemos a nuestro Dios, que nosotros perseveramos en Él. Él es nuestra habitación, Él es nuestro templo, Él es nuestra mansión, por largos, largos, largos días. Agradecemos a nuestro Dios que no privilegiamos lo secundario. Un reino dividido no va a permanecer, no andamos en dos caminos. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que todo el que pide recibe. Son sus palabras, Él es Dios y esto es suficiente. Él es el que pone y saca reyes. Toda autoridad por Él es establecida. Él estableció como presidente al presidente Milei sobre Argentina, como autoridad sobre Argentina. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei y en cada persona bajo autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que sigue los lineamientos del presidente Milei, y rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que marcha en oposición contra los lineamientos del presidente Milei. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la Libertad Avanza en Argentina, en la Libertad Avanza en Tucumán, su voluntad en la reelección del presidente Milei en el año 2027. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Lisandro Catalán y en cada candidato de la Libertad Avanza. Rogamos a nuestro Dios la guía de su hermoso Espíritu Santo para todo el electorado al votar, en cada elección, en cada comicio de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada candidato que se va a presentar en elecciones, en comicios, de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada candidato que va a ser elegido, en comicios, en elecciones, de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos que cada comicio acontezca con transparencia. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos revela, nos enseña a través del Señor Jesucristo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Y el Señor Jesucristo va a hacer referencia a Juan el Bautista. Agradecemos a nuestro Dios que, por ejemplo, en cada batalla del Dios de Israel tiene soldados con armas físicas. Por ejemplo, estaba oyendo a un rabino
que es del ejército israelí, y él hablaba que muchos piden ayuda en las redes, pero que el gobierno les da todo. Pero por las distancias, por la geografía, ellos por el peso no pueden llevar la comida. Que pasan eh, eh, de modo aéreo, algún helicóptero u otro medio les hace caer. Generalmente la comida, generalmente pueden ser cosas en lata. Bueno, mientras algunos están peleando en forma física, nosotros perseveramos en oración, como Moisés, que mientras Israel, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, en la batalla contra Amalek, había israelitas peleando contra el enemigo físicamente, pero Moisés estaba orando y nunca bajó los brazos, porque cuando bajaba los brazos prevalecían los de Amalek. Moisés nunca bajó los brazos y prevaleció Israel. Agradecemos a nuestro Dios, que por su buena voluntad nos atrae y andamos en pos de Él y a Él oramos. Agradecemos a nuestro Dios que como Josué también, cuando peleaban contra Ai y Josué levantó su brazo con la lanza y todo el tiempo que el brazo de Josué estuvo levantado, Israel prevaleció y venció a Ai. Nosotros, sin cesar, en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Juan, el Bautista, desde la cárcel, sigue a Jesús. Manda discípulos suyos a hablar con Jesús. Como Pablo, judío fariseo, que también por hablar de Jesús estaba en la cárcel, estuvo en la cárcel y con los pies en el cepo, es decir, los pies inmovilizados, pero adoraba a Dios y vio su gloria. Con fe oramos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con fe oramos, porque nosotros solamente en nuestro Dios confiamos. Y todo el que pide recibe. Y Él nos enseña. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos más mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Mas
¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces, gritan a sus compañeros, diciendo, les tocamos flauta y no quisieron bailar. Les endechamos y no lamentaron. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha que se hubieran arrepentido, en cilicio y ceniza. Por tanto les digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y rogamos su voluntad, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos y rogamos su voluntad en Argentina, en Israel, en cada uno, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno, en los que nos consideran sus enemigos, en el trabajo que cada uno tiene, en los compañeros de trabajo y en todo aquel que está en el trabajo que cada uno tiene. Rogamos a nuestro Dios que nos haga entender la ciencia del santo, la ciencia de los consejos. Agradecemos a nuestro Dios que despierta nuestros oídos a la corrección porque Él nos revela. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás
que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tienen reténganlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en todo aquello y en todos aquellos por los cuales tenemos muchos pensamientos. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos enseña. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Agradecemos a nuestro Dios que por su buena voluntad nosotros perseveramos en su palabra, escudriñamos en su palabra. Agradecemos a nuestro Dios que en el Dios de Israel alabamos su palabra. Y santificamos el nombre del Dios de Israel y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.